Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, bienvenidos a La Voz del 21 y esta vez nos convoca una entrevista muy importante con la flamante presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, a quien tenemos con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias, bien, encantada de poder conversar en este momento con ustedes. Muchas gracias más bien por su tiempo, ¿no? Mi primera pregunta por lo que ha acontecido esta semana con su elección y por además declaraciones que se han dado de algunos magistrados es si usted estaba preparada para asumir el cargo de presidenta del tribunal o si la agarró de sorpresa. No. No me agarró de sorpresa porque llevamos 2 años trabajando juntos y de hecho fue el doctor Monteagudo el que me propuso esa posibilidad ya hace varios meses y ellos me aseguraron, ¿no?, que confiaban en el trabajo que podía hacer, que podía, como en ese momento difícil que se venía para el país también, y sabiendo que hay opiniones divergentes, que consideraban que yo podría ayudar a conciliar esas posiciones divergentes, no para lograr una unidad de criterio, sino para que precisamente esas diferencias no nos separaran. ¿No? Y también que, bueno, al menos me esfuerzo en trabajar con intensidad y ellos lo dijeron. Creo que el trabajo que he realizado en sala como presidente de sala me sirve también como preparación. Y el haber sido vicepresidenta y haber estado al lado también del doctor Morales es una expertise que ahora contribuye a que pueda asumir con prontitud las responsabilidades, sobre todo administrativas. Entiendo entonces que no había nacido de usted, digamos, por querer ser presidenta, No. Sino que le propusieron el doctor Monteagudo. Efectivamente. Sí, no es que para mí la aspiración de mi vida fuera ser presidente del Tribunal Constitucional, no. Claro. No lo había planteado así. El magistrado Gutiérrez Tixe dijo, después de su elección, ¿no?, ha declarado a los medios, y él ha señalado que hubo desavenencias, ¿no? Y que por eso él retira su candidatura. Incluso dijo que si lo llegaran a escoger, él iba a declinar, ¿no? ¿A qué se refiere con esas desavenencias? ¿Qué pasó a la interna del la TC? desavenencia es que no había consenso para elegirlo a él. Esa fue la desavenencia, no hubo otra. No hubo otra. Pero con usted tampoco hubo, no fue mayoría. O sea, claro. O sea, y de hecho, el que no haya votado a favor de alguien, ninguno de las otras 2 personas, significa que no había algo contra alguien, ¿no? O sea, digamos simplemente, que en ese momento él, por lo que ha manifestado, consideraba que era preferible simplemente en blanco como las demás personas. O sea, como que él quería ser elegido por unanimidad. A eso voy. Ya, sí, entiendo. Sí. Siempre hay muchas expectativas, doctora, cuando una mujer asume un cargo de poder, en este caso es el Tribunal Constitucional, ¿no? Históricamente usted sería la segunda mujer que asume este puesto después de Marianela Ledesma, ¿no? Quería saber qué tipo de imagen pretende darle usted a este órgano constitucional en este periodo que usted va a estar al mando, ¿no? Creo ¿Qué que perfil, ¿no? Mantener el que hemos tenido hasta la fecha de independencia, de imparcialidad. También creo que sería ir ganando que el que una mujer llegue a un puesto como el mío no se vea como una novedad. De hecho, ahorita en el Poder Judicial hay muchas mujeres que son presidentas de sala, ¿no? Y cada vez se verá más. O sea, la imagen que quiero dar es que las mujeres podemos estar con los hombres en igualdad de condiciones, de responsabilidades, y que esas diferencias que podemos tener nos complementan, y que es como lo normal tendría que ser, que pueda un varón ocupar ese lugar o una mujer. Sin embargo, a diferencia, digamos, de Marianela Ledesma, digamos que ideológicamente el perfil que ambas tienen es muy contrario, distinto, ¿no? Muy distinto. Sí. A usted incluso se le ha señalado que es muy conservadora, incluso no sé si usted en algún momento mencionó que pertenecía al Opus Dei, no sé si continúa en el Opus Dei. Sí. ¿Usted asume el rótulo de conservadora o qué puede decirnos al respecto? Ayer me preguntaron justamente eso y lo que respondí lo reafirmo ahora. Yo procuro conservar todo lo bueno, lo cual no significa que voy a anclar en el pasado. Y de lo moderno que venga también lo recogeré, pero sin perder mis convicciones y mi identidad de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Imagino que una de las cosas por las que a veces los críticos o los que se oponen a lo que es el conservadurismo le señalan a usted es porque puede que a veces un conservador ante temas específicos pueda anticipar una decisión, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? Hay decisiones que el TC tiene que tomar, por ejemplo, que son importantes, ¿no? Claro. Como el embarazo subrogado, la maternidad subrogada, ¿no? Que tiene que decirlo el TC.
también estamos con un caso de cambio de sexo en el DNI, ¿no? En registros de identidad. Uno, como le digo, podría pensar que por usted es conservadora ya tiene una decisión tomada, pero en ese tipo de casos, ¿cómo lo afronta usted o cómo piensa evaluarlo, ¿no? A ver, en ese tipo de casos, como fue el del señor Morán, que mucha gente consideraba que yo iba a votar en contra. Por Ricardo Morán se refiere. Porque digamos. sí, Ricardo Morán, porque él pedía el DNI para sus hijos, y la gente pensaba eso, pues no es idea, yo estaba escandalizada de que eso me iba a hacer. Pero uno no puede cuestionar la identidad de un niño por su origen. Es decir, un niño puede ser fruto de una violación y él no tiene la culpa. Entonces, ¿cómo le vas a negar la identidad porque su padre, o sea, porque fue fruto de una violación? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, aquí ocurría que había, o sea, no hemos cuestionado en ese momento ni hemos analizado la maternidad subrogada, porque eran unos niños que eran hijos de peruanos, que estaban en los documentos quién era la mamá, que la señora le habían pagado para que no renunciara a todos sus derechos de maternidad, por decir. Y había también en la Constitución el derecho del hombre de tener a sus hijos como peruanos si él es peruano. Los padres, ¿no?, tienen derecho a que sus hijos sean peruanos, si ellos lo son también. Entonces era una cuestión de puro derecho. O sea, para mí, a ver, mis convicciones religiosas me ayudan precisamente a procurar ser una persona tolerante, abierta, respetuosa. O sea, lo que me interesa es la verdad, y la verdad equivale a la justicia. No importa quién sea el sujeto. Me puede caer mal, me puede caer bien, puede estar de acuerdo con lo que ha hecho o no, pero cuál es su derecho y cuál no es su derecho. Ese yo creo que siempre será mi postura. Aún así, usted también académicamente ya ha dejado asentadas algunas posiciones. Por ejemplo, en el año 2012, ¿no?, usted escribe un artículo, me parece para una universidad mexicana, y usted menciona que, claro, que defiende la vida, ¿no?, por ejemplo. Claro. Entonces, uno podría asumir que no podría, por ejemplo, si se presenta en el TC, la posibilidad de aprobar el aborto, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, que se puede presentar y que usted, digamos, puede ser la ponente incluso, ¿no? Podría hacerlo. Uno, insisto, ¿no?, podría pensar que usted ya tiene una decisión tomada. O para la gente, ¿cómo es que usted actuaría? ¿No? Yo actuaría siempre conforme lo establece la Constitución, y como es un derecho, el derecho a la vida, conforme también lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Comisión Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué nos dicen? O sea, el derecho peruano establece que el concebido, ¿no?, es sujeto de derecho para todo lo que le favorece, ¿no? Y que de alguna manera estamos reconociendo que el ser humano empieza con la concepción. Por tanto, yo lo que tengo que defender es la Constitución. Y si la Constitución me está diciendo eso, eso es lo que yo tengo que defender. No tiene nada que ver la religión. O más allá, ¿cómo piensa usted con la religión? El inicio de la vida no es una cuestión jurídica, es una cuestión biológica, ¿no?, de tipo genético-biológico. Entonces yo lo que tengo que ver es qué dice la ciencia. Si la ciencia me dice que la vida empieza con la anidación, ok, pero si me está diciendo que empieza con la concepción y me lo dice la Constitución y también me dicen los demás tratados internacionales, mi postura tiene que ser esa. Una de las críticas que ha recaído sobre este TC, es más, se le rotula así, ¿no?, que es fujimorista, porque aprobaron el indulto de Alberto Fujimori. Usted tiene que decirnos al respecto, ¿no?, sobre esta decisión que fue tan polémica. Si puede Creo decirlo. que, a ver, como dije antes, para mí era indiferente, por decir así, si era el señor Fujimori o Juanito Pérez, o sea, me daba lo mismo. ¿Por qué? Porque había una sentencia que era cosa juzgada que había dado el colegiado anterior. Me han preguntado, ¿pero cómo? El tribunal no podría ser como, no puede ser una mesa de partes, tendría que haber visto si ese indulto estaba bien dado o no. Imagínense qué sería si cada colegiado va a revisar si lo que lo hizo el anterior es correcto o no correcto. Nunca terminarían los juicios. No habría seguridad jurídica. Entonces, lo que correspondía, a mi modo de ver, porque además a eso ordena la Comisión Americana, ¿qué dice la Comisión Americana de Derechos Humanos? Que los jueces, al interpretar la Convención, tienen que preferir el derecho nacional si es que otorga un derecho o una libertad con mayor amplitud que la misma Convención. ¿Qué caso teníamos? De un señor que le habían dado un indulto. ¿Qué interpretación estaba haciendo la Corte? Que si ese indulto se ejecutaba, se iba a afectar el derecho a la justicia de las víctimas, ¿no? El derecho a la justicia, según el derecho mismo, toda la teoría del derecho, es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de acceder a un juicio rápido, a un juicio con un juez imparcial, que tenga recursos que no sean tan complicados, por decir así. Entonces, en el caso del indulto, no había ningún juicio con la Corte Americana.
Era el juicio de varios saltos. Ujú. Entonces, al decir que se iba como decía yo, a vulnerar ese derecho de las víctimas, entonces podríamos decir que no puede haber indultos para nadie. Porque ¿a quién se indulta? A quien ha cometido un delito. No vamos a indultar al Claro. inocente. Entonces, si me van a decir que cada vez que indulto estoy vulnerando el derecho de la víctima, como digo, no habría la figura del indulto en ningún país del mundo. Entonces, a mí me parecía que era una falacia argumentativa, con todo respeto a la Corte, lo que estaba diciendo, y además que estaba viendo que el indulto a una persona determinada, que ya le había sido concedido, se le tenía que dar, porque la Convención no me lo impedía. Entonces, hicimos una interpretación hice una en ese sentido. Y en ese caso, ¿por qué también no acatar un requerimiento de la CIDH, ¿no? De la misma Corte al respecto, ¿no? Porque también podría ser válido, ¿no? La Corte está diciendo no indulten a Alberto Fujimori, pero el TC no acató, no hizo caso. En cualquier caso, pienso yo, someterse a una jurisdicción de un tribunal peruano o extranjero, no basta con la corrección formal, es decir, que se haya emitido una sentencia o una resolución según las exigencias formales. Hay que ver la justicia material. Si por decir la Corte decidiera, ¿no? Como ha decidido en algún otro caso que me parece un poco extraño, pero en ese sentido no, dijera, se ha comprobado que en el Perú no se atiende bien al adulto mayor. Por tanto, a todas las personas mayores de 95, el Estado peruano tiene la obligación de aplicarles la eutanasia de una manera que no sufran. Dio la sentencia. ¿La voy a obedecer porque lo dijo la Corte? No, yo tengo que ver si ese mandato de la Corte es conforme a mi Constitución y a mis derechos y libertades. Entonces, eso es lo mismo. No todo lo que diga la Corte se tiene que obedecer. Habrá que ver si lo que está diciendo es conforme o no con la Convención y con la Constitución del Perú. ¿Y ahí cuál es el margen que tienen? Porque también las víctimas de los casos Barriosardos y La Cantuta justamente recurren a la Corte porque entienden que lo que diga la Corte finalmente tiene que acatar el Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿qué margen hay de interpretación o de caso que debe hacer en este caso el Tribunal Constitucional? Yo creo que hay que distinguir entre una sentencia de la Corte en la cual el Perú es un Estado parte, de una resolución de un caso distinto que la Corte, vía interpretación, entra a un supuesto que no es ningún juicio, sino es una gracia que se dio a una persona, bien o mal, pero se le dio. Entonces, creo que tiene que haber un contrapeso a la autoridad de la Corte, y el contrapeso, ¿quién lo hace en nuestro país? El Tribunal Constitucional. Aún así, lo que hemos visto ahora es que muy probablemente, bueno, porque lo ha anunciado la hija de Alberto Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori, es que va a postular a la presidencia, ¿no? En 2026, bueno, va a ser candidato, ¿no? En 2026, pero ¿cómo queda en todo caso el tribunal, ¿no? Que dentro de lo que ha visto, además, es que el indulto era por razones humanitarias, ¿no? Porque el señor el expresidente estaba en condiciones de salud muy precarias, ¿no? Aparentemente con una enfermedad terminal, ¿no? Pero de acá vemos que tiene las fuerzas como para hacer política, ¿no? ¿Cómo queda el tribunal en ese aspecto? A ver, yo diría ahí dos cosas. La primera es que nosotros no dimos el indulto, solamente lo ejecutamos. Como digo, nosotros no evaluamos si fue bien o mal dado, porque era cosa juzgada. Uno. Dos, yo ayer en una entrevista me he enterado que está en la clínica, que está mal el señor. Entonces, una cosa es lo que pueda declarar la hija, y otra cosa es lo que pueda hacer el señor viendo cómo ha estado su salud, ¿no? Creo que, o sea, como yo dije, y lo repito, a mí me pareció extraño todo lo que sucedía, pero no considero que ha actuado incorrectamente en el campo jurídico. Cuando usted menciona, y ahí entiendo por qué de repente viene la crítica, ¿no? Pero usted menciona que lo que estaban acatando era ya una cosa juzgada, ¿no? Pero justamente ahí puede venir la crítica contra el TC, que pareciera más bien una mesa de partes, ¿no? O sea, no van a analizar, o sea, no va a haber una opinión que pueda más bien dar una conclusión diferente, o por lo menos más pensada sobre lo que viene a ser el indulto. O sea, ahí sí pareciera que el TC hubiera sido una mesa de partes nomás. Mire, es lo que decía antes, el tribunal, o sea, si cada colegiado que entra va a revisar todas las sentencias del anterior y ver si realmente hizo bien anular esa sentencia, anular la otra, entonces ¿dónde está la seguridad jurídica de las personas? O sea, eso sería nunca acabar. No puede ser. O sea, cada tribunal tiene su competencia, cada colegiado decide, y el que viene después solo tiene que ejecutar lo que el otro hizo. Si no, estaremos yendo más allá de lo que la propia Constitución establece, ¿no? Que dice que las sentencias del tribunal son inimpugnables. No puede haber una nulidad de oficio, eso no cabe, ¿no? Una de las críticas que también recayó no sé si queda claro. Sí, me quedó claro en ese aspecto.
Una de las críticas que también recae sobre usted fue una ponencia en el que permite a los, bueno, ya restablecidos, condenados por terrorismo, ¿no?, de poder postular a cargos públicos. ¿Cómo respondería, digamos, a los críticos, ¿no?, que todavía hay gente Claro. que incluso, digamos, muchos pueden no ser incluso opositores a usted ideológicamente, ¿no? Hay muchos incluso que pueden comulgar con usted y que la han criticado, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre es que ahí tenía que ver, a ver, si la Constitución dice que todo el proceso carcelario es para lograr la rehabilitación y reinserción social de las personas, lo que he criticado desde el comienzo es que, a mi modo de ver, las exigencias de rehabilitación son idénticas para todos y automáticas si tú pagas la reparación y cumples la condena. Yo creo que, por ejemplo, un sicario es muy distinto a uno que robó un celular por el camino, a una persona que corta en pedacitos a otra, a un terrorista, por ejemplo. Entonces, considero que el Congreso está en el deber de establecer diferentes requisitos de rehabilitación según sea el delito que se haya cometido. Pero si la Constitución te dice que si tú cumples con los requisitos de rehabilitación se te borra todos los antecedentes, ¿por qué íbamos a hacer esa? Aunque yo digo, yo no sé cómo voy a simpatizar con un terrorista, pero tengo que defender los principios de no discriminación. Por eso le decía antes, es un terrorista, es Fujimori, es quien sea, ¿le corresponde o no le corresponde? Si le corresponde, yo apuesto, aunque me critiquen, porque lo fundamental es que uno actúe conforme a su conciencia. Antes de pasar al tema del Congreso, que también le quería preguntar, solo una parte ahí de Fujimori, ¿no? Usted mencionaba que, claro, decía que de repente Fujimori no podía postular porque estaba en una condición de salud, ¿no?, ya vulnerable, pero legalmente él podría hacerlo también. Eso lo tiene que decidir el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Cuando se establecen los requisitos para que una persona pueda postular. Más bien yo le quería decir que es verdad que la prensa se refiere mucho a esa sentencia como si fuera lo único que yo hubiera hecho en estos 2 años del tribunal, y la verdad es que yo he sido ponente de esa decisión que cambió toda más que bien, inició con la corriente jurisprudencial de reconocer el pago de vengados, o sea, remuneraciones de la mujer embarazada que había sido despedida sin justa causa. Y eso nunca se había hecho en el tribunal, en todos sus años de vigencia, pues yo he promovido y eso se ha logrado. También yo he sido ponente cuando hemos cambiado la jurisprudencia para que no hubiera discriminación para los viudos en el tema de las pensiones de viudez, ¿no? Porque antes se exige mayores requisitos al hombre que a la mujer. ¿Por qué? Ya hemos logrado la igualdad, ¿no? Entonces, eso, también estaba en el caso del señor Oreguardia, ¿no? Yo soy la ponente que he defendido el derecho que tienen los periodistas, los médicos, los abogados de guardar el secreto profesional en un allanamiento. No, por ese caso de Oreguardia, que también benefició a Keiko Fujimori, también ha regresado, digamos, las críticas. Es que parece que el mundo fuera Keiko Fujimori y su papá, ¿no? Ese fallo nuestro beneficia a cualquier ciudadano al cual un fiscal le acuse de cometer un delito que lo está perjudicando a él. Porque entonces el fiscal se convierte en víctima, en testigo y en acusador. No hay ninguna objetividad. Entonces, yo digo, limitar nuestras decisiones a la figura de Keiko Fujimori es como, no sé, reducir absolutamente el impacto que pueda tener nuestras sentencias. ¿Por qué cree que Martín Vizcarra está tan seguro que el TC va a anular las 2 inhabilitaciones que le dictó el Congreso de la República? Bueno, no me extraña del señor Vizcarra que haga ese tipo de afirmaciones porque ya conocemos cuál es su estilo. No quisiera no opinar nada más. Porque claro, he dicho que, bueno, incluso ya adelantó más o menos cuáles van a ser los argumentos, que incluso ya hay un recurso de él, ¿no? Y uno de los argumentos que él ya ha ventilado, ¿no?, es que existe una sentencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que termina beneficiando al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Lo que pasa es que él fue destituido como alcalde de Bogotá y la Procuraduría, ya que vendría a ser la Fiscalía, lo inhabilita para tener sus derechos políticos, ¿no? Para tener derechos políticos. Y lo que, bueno, Martín Vizcarra menciona es que lo que la Corte finalmente concluye es que una resolución administrativa, como pasó en Colombia, no puede inhabilitar a una persona de derechos políticos, ¿no? Entonces, considera que la decisión del Congreso también es una decisión, digamos, administrativa,
porque no hay una condena del Poder Judicial, ¿no? Y en cierto caso, él tiene razón porque no tiene una condena, ¿no? Pero, ¿cómo interpretar en todo caso? Yo creo que ahí tendremos que ver, como decía antes, si hay una corrección formal de parte de esa sentencia, que además no obliga al Perú, porque eso ha sido con Colombia, ¿no? El Perú no ha sido parte de eso. No sienta un precedente, no se tienen que sujetar el para tribunal. que sea obligatoria en principio, pero bueno, habrá que ver qué argumentos pone, que dices, no podría adelantar opinión hasta que no tenga el caso delante y vea lo que está planteando. Justo el caso de Martín Vizcarra involucra mucho al Congreso, también genera a veces opiniones del gobierno, autoridades de gobierno. Creo que el Ejecutivo y el Congreso le ha dado mucho trabajo al TC últimamente, ¿no? Sí, es que hay mucha crispación en general en el país. Esa violencia que vemos en las redes sociales, cómo se insulta, o sea, la falta de respeto a las personas, cómo se quita la vida por nada, por una tontera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que contribuir con nuestra propia conducta a que el diálogo social sea más alturado, más respetuoso, y después definir indudablemente las competencias para no estar en este plan, ¿no? Ya lo haremos porque ya han llegado tenemos varios casos en cartera, y esperemos que en los próximos 2 meses que tenemos por delante logremos clarificar el panorama. ¿Qué caso verían primero, por ejemplo, yéndonos al Ejecutivo y al Congreso, ¿no? Porque, por ejemplo, Dina Boluarte, ¿no?, ha planteado una demanda competencial para que no se le investigue siendo presidente en ejercicio, ¿no? Ustedes también ya emitieron una sentencia con el caso de Pedro Castillo. ¿Se repetiría? O sea, ¿tendrían que reafirmarse ahí o una evaluación diferente? Sí, tengo que verlo si no estoy adelantando opinión. Lo que probablemente va a haber es una audiencia, ¿no? Para poder escuchar y en base a eso ya decidir. ¿Y cómo ve el Congreso? Llegan muchas, a veces, unos recursos también contra decisiones aprobadas por el Congreso, ¿no? Sí, es un tema difícil. Pero miren, cuando lo he dicho también ayer, cuando nosotros hemos dicho que el Congreso tiene algunas facultades que son exclusivas y excluyentes, como es la inhabilitación de funcionarios, eso lo tiene que hacer, pero respetando los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos que todo lo que diga el Congreso hay que obedecerlo y acatarlo, estaremos creando un nuevo parlamento tipo nazi, ¿no? Porque Hitler hizo lo que hizo con los judíos porque el Parlamento le dio leyes que aprobaban eso. Entonces nosotros no estamos dispuestos a nada por el estilo. O sea, usted tiene que respetar los derechos fundamentales de las personas. Inhabilita a alguien. Bueno, pues si la persona considera que le han vulnerado un derecho, hará su acción de amparo. Ahora, también se menciona que este TC es muy pro Congreso, ¿no? Que parece que juegan en pared para muchas cosas. ¿Qué opina al respecto? Creo que el caso más evidente ha sido cuando el Congreso quiso vacar al señor Pedro Castillo por haber cometido el delito de traición a la patria. Detuvimos el proceso porque dijimos que eso no era un delito, que no lo podían acusar por eso. Y bueno, que les cayera o les sentara mal a los congresistas, pero eso es lo que correspondía. Entonces habrá veces que le demos la razón y otras que no se los demos, ya lo verán. De la agenda que imagino que también debe estar planteando, ¿cuál de estas papas calientes que tiene el TC, que va a tener el TC bajo su gestión, va a atender primero? Le pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo de la maternidad subrogada, el cambio de sexo, ¿no?, en registros públicos, de repente la demanda competencial de Dina Boluarte, o recursos que se han presentado contra el Congreso. ¿Cuál va a ser el orden, digamos? ¿Con qué nos va a sorprender primero el TC, ¿no? Lo que hemos visto en la audiencia es los científicos que han expuesto allí. Es el caso de un señor que por error le asignaron el sexo de mujer y ha sufrido esto durante más de 40 años. Para mí, de todos los casos, ese es el más importante. Ese va a ser el primero, entonces, van a atenderlo primero. Para mí es, de hecho que tiene que ser, o sea, ese tendría que salir este mes de todas maneras. Hay que lograr un consenso para que pueda salir, firmarse y publicarse. Pero de todos los que me han mencionado, cuando se trata de un derecho como este, el derecho a la identidad, creo que es el más serio, ¿no? Escuché una entrevista que usted da a Radio Betel y me quedo con una frase que usted menciona y que de repente va un poco en línea en lo que estamos viviendo en esta situación álgida que se ve en la política, ¿no? Cito lo que usted mencionó, y acá usted dice, ¿no? Antes de que se aprobara el matrimonio homosexual en Francia, las manifestaciones en contra de la población fueron multitudinarias, pero aún así se aprobó. Exacto. Entonces, no necesariamente las leyes en los países reflejan el sentir de la mayoría de los ciudadanos, sino de los que están en el poder, ¿no?
cuando vemos que el Congreso aprueba normas como, por ejemplo, darle la atribución a la policía para investigar, ¿no?, los delitos en primera instancia, de manera preliminar, pese a que el Ministerio Público está diciendo que esto es inconstitucional, vemos un caso como el que usted invocó en ese momento. O sea, es finalmente el poder el que se está imponiendo de repente a lo que tanto la ciudadanía puede demandar, o una institución como el Ministerio Público advierte. A ver, lo que pasa es que habrá que analizar bien lo que dice la ley, porque lo que escuché de una declaración de una congresista era que la idea era que colaborara con el Ministerio Público, no que tuviera, igual la ley dice otra cosa, por eso habrá que ver, porque no pero ya, la policía colabora, ¿no? O sea, cuando van a alguna diligencia a hacer detenciones, la policía es la que hace la detención, entonces ya colabora. Y creo que añadió que lo que quería era que fuera como vinculante lo que establecía la policía en su investigación. Entonces, quien tiene las cartas en la mano para presentar una demanda inconstitucional es el Ministerio Público, ¿no? Y ahí lo veremos. Ahora, respecto al otro tema, me parece que no solo en el Perú, sino en otras partes, el voto a veces no es todo lo informado que debería de ser, porque no pasan ni 5 meses y la gente empieza a decir, no me representa, no me representa. Entonces, eso, cuando tengamos las próximas elecciones, por favor, todos averiguar con lupa quién es cada persona, qué dice el ideario de cada partido, para no tener estos espectáculos tan bochornosos. Para ir cerrando también la entrevista, doctora, justo su mandato va a terminar en 2026, que es el momento de las elecciones, ¿no? Sí. Yo le preguntaba al inicio qué perfil quería darle al TC. ¿Contempla también esa parte, claro, ese contexto electoral? ¿En qué podría colaborar el TC, digamos, para, como usted menciona también, de repente no estar tan polarizados, ¿no? Eso, yo creo que tiene que haber mucha serenidad de parte nuestra cada vez que salgamos en público, cada vez que dialoguemos entre nosotros, cada vez que tengamos que intervenir en algo. Serenidad. Calma en el buen sentido. Celeridad para que esos temas que son de urgencia para el país y que son más notorios, también los resolvamos mientras más pronto se pueda mejor, pero con prudencia. Y lo último es que estén seguros que yo no soy fujimorista, no soy terrorista, ni soy nada. Soy una mujer de derecho que quiere servir al país, en ese momento a mi patria, en situación difícil como ha manifestado. Y creo que entre todos podemos aportar y lograr que al menos lo que el TC haga contribuya un poco más a la paz social. Una última. Finalmente ustedes toman una decisión, o toman las decisiones en base a la realidad, como muchas veces, sobre todo las corrientes ahora de normas, de leyes, se ven en el mundo, o tienen que ser muy legalistas. ¿Qué margen hay ahí para interpretar y para de repente hacer algún cambio, ¿no? Porque la realidad también sobrepasa muchas veces a las normas que son bien antiguas. Lo que hay que ver, ¿no?, si esa realidad, por decir ahorita el sicariato, nos desborda. La extorsión nos desborda, porque la realidad, hay mucha gente que lo hace, ¿lo vamos a convertir en legal? No. Siempre tendría que ver si esas leyes, si lo que viene de fuera va de acuerdo con nuestro perfil democrático, con nuestros derechos y libertades y deberes que reconocemos en la Constitución, bienvenidos. Pero si no lo están, respetamos nuestra identidad nacional. Bien, doctora, muchas gracias por la entrevista. Un gusto.